Vamos entonces con la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática es una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Es igual que la ecuación, pero en vez de ponerle igual a 0, f. Es una curva, es una fórmula, ¿cierto? Tiene una forma. ¿Ya? Cada parámetro tiene un significado. A representa la concavidad. ¿Ya? Yo aquí lo voy a dibujar. Voy a dibujar para que se entienda. Voy a usar dos colores. Entonces, vamos a dibujar con azul cuando A es mayor que 0. Cuando A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, concavidad positiva. También se le llama cóncava hacia arriba. Y cuando A es negativo, que lo voy a dibujar con rojo, es cóncava hacia abajo. Algunos le llaman feliz, triste, como para aprendérselo. Entonces, una cosa así. ¿Ya? Entonces, cuando A es positivo, representa la concavidad hacia arriba. Cuando A es negativo, representa la concavidad hacia abajo. C, B no es muy relevante, por eso no lo voy a tocar mucho porque ahí depende de la concavidad y todo lo demás. P, o sea, C, perdón, representa al punto de intersección con el eje Y. C es el punto de intersección con el eje Y. Entonces, básicamente, si yo tengo una curva, ¿cierto? Un gráfico parabólico, como en estos casos, las parábolas son las funciones cuadráticas, ¿ya? Estoy dibujando cualquier cosa, pero por ejemplo, este elemento es C, es donde corta el eje Y, ¿ya? Entonces, si por ejemplo la cuadrática fuera 4, entonces pasa por 4. Si la cuadrática C fuera menos 1, entonces pasa por menos 1. ¿Sí? Eso es lo que te indica. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces recuerde, A positivo, concavidad hacia arriba, una curva feliz. A negativo, concavidad hacia abajo, una curva triste. C, intersección con el eje Y. ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde se produce? Ok. Vamos a ver más propiedades entonces de las parábolas, porque justamente tenemos que aprender a determinar varias cosas. Entonces, vamos a hablar del vértice. El vértice de una parábola, nosotros normalmente lo designamos así, con una V, corresponde, ¿ya? Corresponde al punto más alto o más bajo de la parábola. Al punto más alto o más bajo de la parábola. ¿De qué depende que sea más alto o de qué depende de que sea más bajo? Depende de A. Depende de A. Voy a poner dos situaciones. Entonces, tenemos XY. XY acá también. Entonces, si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y este puntito, no sé, ahí me quedo justo al medio, pero no siempre es así.
corresponde a un valor mínimo, un vértice mínimo, al punto más bajo de la parábola. Esto ocurre cuando A es mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, el vértice es un mínimo. Si A es negativo, la curva es triste, ¿cierto? Una cosa así. Y este punto va a representar un punto de máximo. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Entonces, ahora vamos a aprender, ya sabemos que el vértice es máximo cuando A es negativo y es mínimo cuando A es positivo. Ahora tenemos que aprender a determinar esas coordenadas, cómo saber ese vértice. Entonces, en ese sentido, para la función f igual a ax cuadrado más bx más c, el vértice de la parábola va a tener coordenadas menos b partido por 2a, coma 4ac menos b cuadrado dividido por 4a. ¿Ya? A esto normalmente nosotros le llamamos xb, que es una coordenada, y a esto le llamamos ib. ¿Ya? La coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. XB nosotros le vamos a llamar siempre eje de simetría. Importante los nombres porque muchas veces se preguntan. Y B es lo que nosotros vamos a llamar valor máximo o mínimo. Entonces, si A es mayor que 0, es un valor mínimo. Si A es negativo, entonces es un valor máximo. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Vamos entonces a trabajar con algunos ejercicios porque en general le dan bien fuerte al vértice en la prueba. Entonces, vamos a mirar por ahí algún ejercicio que tenga que ver con eso mismo. Ya, entonces, en el DEMRE preguntaron mucho eso, ¿eh? Preguntaron mucho esas cosas. Pero además es importante señalar, ya mira, por ejemplo, aquí hay una cuadrática, pero es bien sencillo, ¿ah? Y quiero hacer una observación antes de hacer ese ejercicio. Miren, en el DEMRE preguntaron, por ejemplo, esto en el modelo. Considere la función f cuyo dominio es el conjunto de los reales, definida por esa cuadrática que está ahí. ¿Cuál es el valor de f de menos 2 dividido por 3? Bueno, lo único que hay que hacer es reemplazar la x por menos 2 aquí. Entonces, f de menos 2 dividido por 3 es bastante fácil porque lo único que tenemos que hacer es 3 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 5. Todo eso dividido por 3. Entonces, tenemos lo siguiente. Menos 2 al cuadrado son 4. 4 por 3 son 12. Menos 2 por menos 2 son más 4. Todo eso más 5. Todo eso dividido por 3. ¿Cuánto es 9 más 12? 21, ¿cierto? Y 21 partido por 3, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C.
¿Ven qué fácil? Sencillo, ¿no? Muy bien.